Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 24 de julio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquilla, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud, estamos atentos a ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y agradecer la presencia también de aquellas personas conectadas, interesadas en este importante tema. Muy bien, vamos a presentar en esta oportunidad del Servicio de Gastroenterología a la licenciada especialista Carla Johnston Mantilla. Quiero hacer referencia que ella es enfermera especialista de este servicio, tiene muchos años laborando en la especialidad y a la vez también ostenta el cargo de vocal 1 como miembro de la Junta Directiva en la Sociedad Peruana de Enfermeras Pediátricas. Entonces, licenciada Carlita, el público la está esperando. Muy buenas tardes, es un gusto para mí compartir conocimientos sobre temas que son muy importantes para nuestros pacientes pediátricos. La atención de enfermería en el niño con síndrome colestásico. Ese es un problema que, si bien es cierto, no se le toma la importancia que se le debería dar, ¿no? Porque es básicamente en el primer nivel de atención donde la enfermera, el personal de salud, es donde identifica los signos de alarma que nos pudiera sugerir que nuestros pequeños estén cursando este síndrome colestásico. ¿Qué es el síndrome colestásico? El síndrome colestásico es una alteración a nivel del flujo biliar, ¿no? Al hablar yo del flujo biliar, estoy considerando lo que es la bilirrubina directa, estoy considerando las sales biliares y también el colesterol. ¿Qué pasa acá patológicamente? Hay una retención. Básicamente el factor principal es la alteración en la excreción de la bilirrubina. Entonces, esto conlleva a que haya el pase a nivel de circulación, ¿no? Y al aumentar esta circulación hay una deficiencia a nivel de las sales biliares, a nivel del tubo digestivo, produciéndose los signos de mala absorción tanto de nutrientes, de vitaminas, y lo cual conlleva a un retardo tanto en el crecimiento y desarrollo del niño y también en alteración a nivel hepático. No vemos que lo que es la bilirrubina conjugado a la directa nos está dando sobrevalores mayor de 2 miligramos por decilitro. Las manifestaciones clínicas. Aquí hay que tener bastante cuidado. Sabemos de que fisiológicamente el niño presenta una ictericia, que es una ictericia normal, que nacen y básicamente a la semana se torna el color ictérico o la coloración amarilla, tanto de las mucosas escleras, y eso se le dice a la mamá. Pero se le dice que si esta coloración abarca más ya de 15 días, no es normal. Y si viene acompañado de un aumento nosotros le decimos del perímetro abdominal, pero es la barriguita del niño, no hay que, tiene que llevarlo, acudir a un centro de salud para que refiera lo que es el pediatra y ya él verá la interconsulta en gastroenterología. Lo que vemos aquí es que es la orina del niño. Las características, es una orina muy colúrica, cargada, porque se están eliminando ahí las sales biliares. Las heces, hay una decoloración que puede ser una decoloración total o parcial de las deposiciones. Entonces nosotros las llamamos que son unas deposiciones acólicas y unas deposiciones hipocólicas. Acólicas ya son unas deposiciones blancas y las hipocólicas son unas amarillo pálido. Y el prurito
que también es, en niños generalmente el prurito es cuando son chiquititos, es una irritabilidad que uno les da de lactar, les cambia el pañal, están cargados, pero el pequeño continúan con esa irritabilidad, ese llanto marcado, esa sensación de los movimientos, agitaciones tanto de sus miembros inferiores como superiores, y en algunos casos esto se incrementa mucho más en las tardes-noche. Y la coloración ictérica, esa coloración que es una coloración total que ya viene cefalocaudal. En lo que son las causas, vemos que aquí hay dos causas, en general son muchas, y hablar de un síndrome colestásico y hablar de una enfermedad hepática es muy complejo. Incluso también tanto para diagnosticarlo, son muchas pruebas que se solicita para determinar la causa en estos niños con insuficiencia hepática o problemas hepáticos. Tenemos una causa intrahepática y la otra, la extrahepática. En la primera es básicamente hay una alteración tanto en la parte funcional, en la excreción y en la secreción de las bilirrubinas. Y esto es a nivel de los hepatocitos. Pueden ser las causas infección, generalmente son niños que pueden tener un citomegalovirus, hepatitis, son Escherichia coli también es causante de un síndrome colestásico. Las metabólicas, sobre todo las galactosemias, las glucogenosis, ¿no? Las genéticas, el síndrome de Down. Entre las causas tóxicas, generalmente nuestros niños que tienen síndrome de intestino corto, ¿no? Ellos reciben una NPT prolongada, ¿no? Entonces, algunos, ¿no? Una de las complicaciones podría ser que hay una elevación de una alteración a nivel de hígado y puede conllevar a un síndrome colestásico. Y extrahepático biliar, que ya es a nivel de los conductos biliares, ¿no? Puede ser una pancreatitis, puede ser un quiste de colédoco y sobre todo la causa principal, ¿no? Es la atresia de vías biliares, ¿no? Que se da en la mayoría de los lactantes. Para lo que es el diagnóstico y el tratamiento, acá es muy importante considerar el tiempo que se detecta esta enfermedad, ¿no? Y generalmente, ¿no? Son antes de los 2 meses o 60 días. Es lo ideal hacerlo, porque también va a haber menos compromiso de hígado. El niño tampoco su estado nutricional tampoco no se va a ver comprometido, porque estos niños, conforme se demore el tiempo para realizar, en este caso, si es una atresia de vías biliares, tiene que hacer un tratamiento quirúrgico que es el CASAI. Entonces, eso se tiene que hacer antes de los 60 días. Es muy importante una historia clínica completa, una analítica hepática donde considera la bilirrubina, tanto directa como la bilirrubina total también, las fosfatasas alcalinas, las enzimas hepáticas, una ecografía abdominal para ver cuál es la causa. Porque la primera causa que generalmente se piensa es la extrahepática, ¿no? Entonces ahí en una ecografía ellos pueden observar si hay una dilatación a nivel de los conductos, si hay alguna obstrucción, como también está el tamaño tanto del hígado, el tamaño de vaso, ¿no? Entonces ellos les pueden sugerir tratamiento. En caso hay una obstrucción, también otro procedimiento es la CEPRE, ¿no? Y en caso es el tratamiento quirúrgico que es el CASAI, que como vemos ahí en este dibujo, ¿no? Vemos acá un hígado que está, un hígado enfermo, donde es la bilis, no puede sale, hay una obstrucción, ¿no? Entonces requieren hacer una anastomosis, ¿no? Y drenarlo. Entonces lo que hacen es conectar
conecta el intestino al hígado para que por ahí se agregue todo lo que es la bilis y para cuidar todo lo que es el funcionamiento hepático. En lo que está el tratamiento, generalmente vemos los problemas que tienen estos pequeños, ¿no? Entonces está dirigido al control del prurito, está dirigido a corregir una mala absorción, el tratamiento también de las avitaminosis, ¿no? En lo que es el control de prurito, estamos usando lo que es las colesteramidas, la rifampicina, el fenobarbital, que estos van a ayudar a disminuir ese flujo biliar, ¿no? Para que el niño no tenga la sensación, porque la bilis pasa a la sangre, se deposita a nivel de epidermis, dermis, y viene esa sensación incómoda que es del prurito, ¿no? Entonces, en este tipo de medicamentos nosotras, como enfermeras, tenemos que cuidar los efectos que podrían haber al administrar esos medicamentos. En lo que es la colestiramida, uno de los efectos adversos es el estreñimiento, ¿no? Igual que la coloración, lo que va a hacer la colestiramida es captar las sales biliares y el niño lo va a excretar a nivel de las heces. Ese medicamento se tiene que dar antes de las comidas principales. Generalmente nosotros los damos en las mañanas, antes una media hora o 40 minutos antes del desayuno de las comidas principales. Desayuno, almuerzo, la cena, ¿no? Generalmente acá nosotros tratamos de cumplir antes la cena, acá se les da a las 5 de la tarde, porque tampoco no podemos hacerlo, es hasta hasta las 2 de la tarde es lo que nosotros acá manejamos, porque a veces se ponen cada 8 horas y darle 8, 4, 10, 12, entonces tiene que haber antes de alimentos. Lo que son la rifampicina, ese medicamento también se les da para evitar esa sensación de prurito. Eso también oxidan lo que es los ácidos biliares y la excreción también es por la orina a nivel de la vía renal. Hay que observar que la orina puede cargarse aún más, explicarle a la mamá que eso es por efectos también del medicamento. Y lo que es el fenobarbital, básicamente ese medicamento nosotros lo administramos en las noches por el efecto básicamente de sedación para que el niño logre descansar y dormir. En lo cual está dirigido a corregir la malabsorción. Como estamos viendo, en el tubo digestivo hay una disminución de las sales biliares y sobre todo de las vitaminas, las hidrosolubles, las liposolubles. Y aquí nosotros agregamos por vía oral estas vitaminas, también las fórmulas hidrolizadas, porque su absorción va a ser mucho mejor que una fórmula maternizada, una fórmula, otro tipo de fórmula. Entonces, nos va bien con las fórmulas hidrolizadas. Y a su vez se le agregan los suplementos de triglicéridos de cadena media. En lo que son el tratamiento de las osteopenias y de las vitaminas liposolubles, tenemos la vitamina A, la vitamina D y los suplementos de calcio. Aquí esta administración de los medicamentos, de las vitaminas sobre todo, siempre se debe de tener un monitoreo para ver cómo está el conteo en sangre de estos nutrientes, para evitar también problemas de una avitaminosis, ¿no? De las vitaminas. En lo que son netamente los cuidados de enfermería, aquí vemos un niño, un lactante de aproximadamente unos 6 meses, que así nos llega al servicio a nosotras, desde pequeños, con un síndrome colestásico. A simple vista nosotros vemos que prácticamente es un paciente ya cirrótico, por las características es un paciente que está con un abdomen bastante distendido, hay una circulación colateral, la coloración amarilla, es el estado nutricional que tiene. Entonces vemos de que aquí ya hay un gran compromiso en el nivel hepático, ¿no? Ya puede ser un niño que
pueda tener varices esofágicas, puede haber un aumento de la presión portal y nos llega con descartar un síndrome colestásico. Entonces aquí en estos pequeños pero como les estaba comentando, que es muy importante el tiempo. Cuando veamos a veces en las consultas de CRED, que nosotros somos las primeras a veces que recibimos que el niño pase su control mensual, preguntar a la mamá cómo está sobre todo las deposiciones, la coloración, porque eso nos ayuda bastante en poder diagnosticar precozmente esta patología. Porque ya el niño nos llega en este estado, ya es mucho más difícil, porque ya es un niño que va para que entrara a un CASAI o a una biopsia hepática, ese niño tiene que estar en las mejores condiciones. Y a veces el estado nutricional, son niños bajo peso, son niños que también sus defensas están disminuidas, sufren de infecciones, neumonía, entonces todo eso nos retarda la programación de la cirugía. Entre los principales diagnósticos tenemos que hay un deterioro de la función hepática relacionada a la alteración del flujo biliar, alteración del equilibrio nutricional relacionado con la mala absorción de nutrientes, alteración del bienestar y confort relacionado con un prurito intenso, riesgo de infección relacionado con las defensas secundarias disminuidas y un afrontamiento ineficaz familiar relacionado con evolución y pronóstico de la enfermedad. En lo que es la planificación de enfermería, el objetivo general de todo el cuidado de estos tipos de pacientes es disminuir el daño progresivo de la función hepática del paciente pediátrico, evitar que ese hígado funcione, se vuelva un hígado cirrótico, porque estos niños se les hace lo que es un tratamiento quirúrgico, si es que llegasen a ser la causa, una atresia de vías biliares, un quiste de Coledo, creatitis, van al tratamiento quirúrgico CASAI y son candidatos a un trasplante hepático, ¿no? Entonces, el objetivo general es ese, porque una vez que el hígado las funciones del hígado, pues sintetiza, metaboliza, está presente en lo que es la coagulación, el perfil de coagulación, en lo que es el metabolismo también de los lípidos, de algunos nutrientes. Entonces, es el que metaboliza todo lo que tenemos en nuestro organismo. Entonces, estos pequeños, vemos que el deterioro va progresivo, pero es pacientes que ya comienzan a haber un compromiso, puede haber un compromiso pulmonar, puede haber un compromiso renal, puede haber también la formación ya de las varices, tanto esofágicas, varices de fondo gástrico, entonces ya las hemorragias digestivas y encefalopatías, entonces va a haber ese daño progresivo. En los objetivos específicos son la identificación de signos de alarma, mantener los requerimientos nutricionales mínimos necesarios para prevenir la desnutrición, favorecer el bienestar y confort, disminuir el riesgo de infección y mejorar el afrontamiento familiar. El plan de cuidados para el primer diagnóstico, básicamente aquí nosotras es la valoración de enfermería, ¿no? Identificar esos signos de alarma. Vemos cómo está ese nivel de conciencia del niño para pensar en que pueda haber una encefalopatía, si hay una irritabilidad marcada, si esa irritabilidad es por la noche, porque también puede ser que sea por el prurito, esa sensación, el edema, esa distensión que pueda presentar, la coloración de la piel y de mucosas, las características de las deposiciones y orina, y también la cantidad, cuántas veces el niño está defecando, el control de peso, la realización de un balance hídrico estricto, monitorizar las pruebas de laboratorio, sobre todo hemograma, monitorizar y valorarlos también,
porque básicamente los servicios estamos solas y tenemos que coordinar la toma de esos exámenes y somos las primeras que tenemos acceso también a los resultados. Entonces, sí avisar oportunamente si vemos alguna alteración, tanto en lo que es los perfiles de coagulación, su hematocrito, las enzimas hepáticas, las plaquetas, porque son pacientitos que son plaquetopénicos, son pacientes que son potenciales a un sangrado, entonces tenemos que tener todos esos valores y estar en alerta de alguna alteración. Administración de los favorecedores de flujo biliar, que puede ser la colestiramida, la rifampicina, el fenobarbital. También tenemos el ácido ursodeoxicólico, que también se administra, pero más en pacientes que son un síndrome que tienen ya una colestasis crónica. La administración de las vitaminas liposolubles, también que se hace por vía oral. Normalmente indican la más usada, que es el Mucovid, ¿no? Que se les puede dar cada 8 horas, a algunos se les da cada 24 horas. Nosotros los damos después del almuerzo, cuando es cada 24 horas. Si no es necesario darlo, pueden darlo antes del desayuno o también después del desayuno. Se le puede administrar las vitaminas. Lo que sí, a veces el raquiferol, la vitamina D, vienen con gotas, o las pastillas, las dosis. A veces nos piden dosis mínimas, es mejor mandarlas a fraccionar, porque nosotros en ese aspecto sí tenemos que ser muy exactas en la cantidad de las vitaminas que estamos administrando. A veces hay problemas que tenemos, el Mucovid nos trae en gotas y nos viene jarabe, no es lo mismo. A veces decimos unas 20 gotas, es un cc y cargamos. Entonces hay que ver la concentración para poder nosotras dar la cantidad que el niño necesita. En lo que es la alteración del equilibrio nutricional, aquí, bueno, es el control del peso, que es un control diario, el niño en el servicio, nosotros lo pesamos el niño desnudo, sin pañal, para ver el peso. Y eso es una oportunidad de nosotros poder valorar al paciente, porque los vemos, los pesamos y estamos viendo si aumentó ese perímetro, el perímetro abdominal, cómo está la coloración de la piel, ¿no? Entonces, ahí nosotros es una excelente oportunidad para poderlos valorar. La dieta hipercalórica, hipoproteica y hipograsa. Son pacientes que requieren un exceso de calorías. Es por eso que también aquí en las leches nosotros les agregamos los módulos proteicos, también se les agrega los triglicéridos de cadena media. Y la hipograsa es porque estos pacientes tienen, las sales biliares también hay colesterol, entonces hay un paso de colesterol a nivel sanguíneo, de circulación sistemática. Por eso que acá las dietas es una dieta hipograsa. En caso de los lactantes, nosotros damos las leches que son hidrolizadas, ¿no? Se les agregan también los TCMs para absorber los nutrientes, que era que se absorban mejor los nutrientes. Vemos en caso de que el niño no gana peso, o a veces estas leches no son tan agradables para ellos, entonces no hay una buena tolerancia oral. Se les coloca la sonda y se les pasa por una infusión continua, ¿no? Algunas indican solo pasar infusión continua unas noches, otro 20 o 24 horas, porque eso va a permitir que haya una mejor absorción y también haya una mejor ganancia de peso en caso de administrarla la fórmula por bolo, ¿no? Entonces se ve que hay una mejor absorción con infusión continua. Y educar tanto al niño, si no, generalmente no se entiende, a partir de los 6 años, de escolares adolescentes, hay educarlos de la dieta, porque a veces ellos ven la dieta y es una dieta hipograsa, no las quieren comer, preescolar. En cambio, a los lactantes sí es un poco más fácil, sino siempre educándole a la mamá
a la mamá de los cuidados, el cuidado, el manejo de lo que es la sonda, ver que a veces de que nos avise si se ha despegado, si ven que esa sonda ha salido. Entonces siempre cuidar y, ¿no? Y en comunicación y coordinación con ellas, porque ellas están ahí al lado de sus niños. Y también educarlas, porque muchas veces estos niños van a sus casas con la sonda, entonces ellas tienen que también que ayudarlas, ¿no? Para que ellas también tengan puedan dar con seguridad la leche en casa. Aquí el prurito básicamente lo he cogido como hay una alteración del bienestar, esa sensación molesta, esa sensación de que los pequeños, pues en las noches sobre todo, es el prurito intenso, cuando son más grandecitos, se rascan de que se hacen unas heridas, pero así los bañemos, les cambiemos la cama, es una sensación que ellos refieren que no pueden dormir, lloran, a veces hay laceración, porque la piel de ellos también es un poco más delgadita, algunas son más turgentes y se irritan, ¿no? Entonces eso es la desesperación de ellos, que no les pasa. Y aquí nosotros lo que vemos es valorar la intensidad, a veces ni dándoles la colestiramida, la rifampicina, el Ursofag, no, la clorfenamina se les da en un inicio, ¿no? Los logra calmar por momentos, pero después ese prurito comienza a incrementarse, ¿no? Algunos también hemos tenido niños cuando son más grandecitos, lo manejamos con fenobarbital en las noches, ¿no? Entonces para que ellos logren descansar. Pero ya conforme vaya ya ellos recibiendo, porque cuando uno utiliza la colestiramida y la rifampicina, no es que lo tome y va a sentir la sensación de prurito va a desaparecer, sino eso torna, ¿no? De 2 o 3 días para que ya esa sensación vaya disminuyendo progresivamente. También es muy importante el mantenimiento de higiene, la hidratación de la piel, el control de exceso de humedad también, eso, los lactantes, en este caso estar con el cambio de pañal a horario, hablar con las mamás también que es importante, que ese pañal no esté, a veces no lo cambian, 8, 9, son las 11 y no cambiaba el pañal, entonces eso también, el exceso de humedad, de las deposiciones, eso también aumenta esta sensación. La ropa de cama, acá le decimos a las mamis que usen ropas de algodón, evitar sintético, evitar el polar, para que también ellos, ahora con el frío, bueno, si le van a colocar polar, debajo su bolito de algodón. Fomentar también la movilidad y la actividad en el niño y la administración de los antihistamínicos. El riesgo de infección relacionado con sus defensas secundarias disminuidas. Aquí básicamente observar los signos y síntomas de infección, si hay fiebre, cómo está ese hemograma, cómo están esos leucocitos, ¿no? Si hay focos y también puntos de infección, muy importante mantener las medidas de bioseguridad. En caso de una inmunosupresión marcada, el aislamiento invertido. Inspeccionar el estado de los accesos venosos, los drenajes, cómo están esas infusiones, los volutroles para el cambio. No, hay que tener mucho cuidado también porque a veces las vías, si bien es cierto ahora el niño a veces son de difícil acceso, sufrimos para canalizar. Hemos cogido una buena vena, un buen calibre, hay un buen retorno y comenzamos con la administración de medicamentos. Si bien antes se cambiaba cada 3 días, cambiábamos las vías, ¿no? Pero siempre vigilar cómo está ese estado y si la vía está permeable, hay un buen retorno, no hay signos de flebitis, hay que hacerle una curación. Nuevamente se cambia los apósitos y curamos. Y siempre valorar cada vez que administremos, siempre ver, no coger
tenemos que coger, sí, porque a veces incluso pasa bien. El bebé, no, algunos chiquitos no lloran y ya uno, más arriba del punto de inflexión, uno siente que es como la vena, como si ha endurecido, como si hay un cordón, ¿no? Entonces tenemos nosotras, yo siempre digo, hay que coger, hay que tocar para ver cómo están esos accesos. Igual el caso de las ondas nasogástricas, también el cambio, cómo está, a veces el personal técnico es que da las leches, ¿no? Los alimentos por la sonda, ver cómo lo están administrando, pasar agua a esa sonda. ¿Para qué? Para que tampoco no se llene de residuos de los alimentos, y eso también es un caldo de cultivo para las infecciones. Y hay que ver que estos niños tienen problema a nivel hepático, ellos tienen un riesgo también de poder tener las peritonitis bacterianas, ¿no? Diarreas, neumonías. Entonces en la alimentación también ver la posición, porque podemos, si esa sonda no está donde debe de estar, que es en el estómago. Si también no se les da en una posición adecuada, lo damos muy echado, todo, podemos causar aspiración, y una aspiración puede conllevar a una neumonía aspirativa. Entonces estaríamos agregando aún más problemas a estos pequeñitos, ¿no? Después inspeccionar las presencias del eritema, los exudados de piel y de las mucosas, ¿no? Valorar los resultados de hemograma, el recuento de leucocitos y la administración de los antibióticos según prescripción médica. Generalmente esos pequeños reciben lo que son las cefotaxina, ceftriaxona, ¿no? Son los medicamentos que ellos son los que más lo utilizan. El afrontamiento ineficaz familiar relacionado con la evolución y pronóstico de la enfermedad. Si bien es cierto, aquí nosotras en el servicio son niños crónicos, son niños también a veces que vienen, se les detecta que son candidatos a un trasplante hepático. Ya hace más aproximadamente de unos 4 o 5 años, 6 años, que se realizó el primer trasplante. Una niña viajó a Argentina, donde le realizaron el primer trasplante, y han sido varios niños que se han ido y se ha realizado el trasplante, y obviamente la vida de esos niños ha cambiado, porque ya no hay ese sangrado, ya no hay ese abdomen distendido globuloso, la hemorragia. De ver a un niño sangrar es terrible, impotencia. Entonces, y para las mamás es aún más el miedo de que su niña fallezca, ¿no? Entonces, sí, les cambia su estilo de vida, ¿no? Tanto al niño como a su familia, pero a veces no todos llegan al trasplante, ¿no? Entonces aquí es muy importante. Hay también en la institución una unidad de cuidados paliativos que trabajan mucho con ese tipo de pacientes, porque hay que preparar a la mamá, porque es una enfermedad de que va avanzando y el niño se va deteriorando, ¿no? A veces no son candidatos a trasplantes, si bien el CIS cubre el trasplante, pero también se evalúan otras cosas, ver quién es el donante, la persona que los va a acompañar, tener una bolsa de viaje porque van a estar fuera, entre 3 meses a 6 meses que se quedan allá. Entonces son bastantes situaciones, ¿no? Donde requiere el apoyo, tanto un cuidado integral, donde también se abarque a familia, abarque también el equipo de salud, están los médicos, está el psicólogo, está el asistente social, ¿no? Y sobre todo, nosotros somos el personal que permanecemos con ellos las 24 horas, ¿no? Entonces,
son niños, familias que se quedan meses en servicio y se logra con ellos una empatía. Pero en el servicio también nosotros buscamos que esa empatía sea también con el respeto, ¿no? Y es por eso que tratamos de, juntamente con ellos, canalizar, ver, nosotros valoramos el nivel de la reacción, tanto de la madre como la familia frente al niño, para básicamente nosotras poder plantear una intervención que en un inicio puede ser enfermería, personal técnico, el equipo de salud, pero ya también es importante psicología, el trabajo que realiza paliativos también es muy importante, les da bastante ayuda a las madres sobre todo se sienten de que no están solas y sienten que el personal de salud está pendiente en la evolución y en el niño, ¿no? Entonces nos sienten como que si nosotros fuéramos parte de la familia de ellos, ¿no? Y por eso en este tipo de pacientes, en estos tipos de diagnóstico, es muy importante no perder ese enfoque, el enfoque del aspecto emocional, de darle también esa atención, seguridad emocional, porque es terrible ver cómo un niño a veces se va deteriorando y a veces ¿qué decirle a la mamá? Porque ellas a veces, la familia tiene un poco más de confianza, si se le podría decir, o se sienten con más seguridad también de expresarnos sus sentimientos, ¿no? Entonces, a veces a veces es un poco difícil, a veces nosotros en el servicio hablamos de eso, que nosotras hay algunas cosas de que uno no se acostumbra o no encuentra a veces qué palabra poder decirle a una madre, un padre, a incluso a un niño, porque a veces tenemos niños más grandecitos, ¿no? Que ya se dan cuenta de lo que les está pasando. Entonces, es por eso que he querido incluir ese diagnóstico para poder canalizar. No veamos al paciente como un paciente, como una enfermedad, como un signo, como un síntoma. Veámoslo como persona, para poder nosotros canalizar nuestra atención y hacer una atención integral. Son niños, la enfermedad hepática a veces no se ve mucho, ¿no? Pero nosotros cuando vemos que la cantidad de niños que a veces están en la espera de cama por síndrome colestásico, ahora tenemos más del 20% de pacientes que tienen el diagnóstico de síndrome colestásico, son pacientes con síndrome de Down, son pacientes, ahorita tenemos una paciente de dos meses, los otros pacientes son 3 meses, que está a la espera de descartar a ver cuál es la causa de su síndrome para poder realizar el tratamiento adecuado. Y bueno, aquí está mi servicio, les presento el servicio de gastroenterología del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, parte del equipo de salud, de los médicos asistenciales, ¿no? Y de nuestros pacientes, que es la razón porque nosotros debemos de capacitarnos y darles lo mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Carlita Johnston. Y bueno, con esta imagen bastante motivadora que viene cargada pues de una parte de sensibilidad con cada uno de estos miembros, no solamente del equipo de salud, sino también los miembros de pacientes y familiares aquí, es que cedemos la palabra al doctor Roberto Ortega. Si es que hubiera algunas interrogantes de parte del público, nos la hiciera llegar. Muchísimas gracias, licenciada. Aquí hay felicitaciones a la licenciada Carla Johnston Mantilla, del Servicio de Gastroenterología del Instituto Nacional de Salud del Niño, del Ministerio de Salud, por toda esta labor que están realizando. Muchísimas gracias y felicitaciones.
Bien, sí, nos han llegado algunas preguntas también por interno con respecto al monitoreo de enfermería en pacientes con colestasis. ¿Cuál es lo principal que debe estar siempre en el monitoreo de enfermería en pacientes con colestasis? En un paciente de colestasis vamos a ver dos puntos muy importantes. Es la valoración, es cómo están las deposiciones en el niño, ¿no? La ictericia. Y lo otro es la analítica, que es a nivel sanguíneo, es la bilirrubina directa. ¿Y ese Importantísimo. monitoreo lo hacen con qué frecuencia? ¿Tienen ya programado algún protocolo o es según el estado de paciente? Según también el estado de paciente. Generalmente el control lo piden cada 15 días, cada 20 días, es el control que llevan, ¿no? Pero lo que sí es la valoración, netamente en enfermería, son las características de las deposiciones, el prurito, evaluar el prurito que son, y el peso también es muy importante porque nos está viendo cómo está esa absorción de nutrientes, si hay una ganancia y un bajo de peso, para nosotros poder intervenir y avisar, informar a los asistentes para que ellos vean si van a comenzar a incrementar, van a fortificar las leches con el TCM, los módulos, tanto calóricos como proteicos. Excelente, muy bien, licenciada Carla Johnston. Tenemos unos saludos en el chat, nos dicen Ivonne Segura Nolasco, felicitaciones por la ponencia y felicidades a Carla a nombre de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Pediátrica. Otra pregunta que nos habían enviado también es cuáles son los síntomas y signos de alarma que debemos de evidenciar oportunamente en estos pacientes con colestasis. Un niño, un lactante con más de 15 días que continúe ictérico, tiene que ir a una consulta por pediatra, porque la ictericia, cuando es fisiológica, la mamá va a ver que eso va a ir gradual, pero si ven de que está más ictérico, comienza una coloración más de las escleras, las deposiciones, hay un aumento a nivel de el perímetro abdominal, es necesario que lo vean, porque sí o sí ese niño tiene que ver un control de las bilirrubinas, sobre todo la directa. Importantísimo, licenciada Johnston. También el participante nos pregunta sobre la estadística de pacientes trasplantados. Nos han preguntado cuántos pacientes con colestasis han sido trasplantados en la institución. Generalmente los niños que han sido generalmente han sido por atresia de vías biliares, ¿no? Que es una causa hepática, que tenemos, por lo menos son unos 4 o 5 pacientes. ¿En qué periodo? Ya estamos, hace 6 años fue la primera pequeña. Ah, y desde esa fecha. Claro, ya fue de esa fecha que han comenzado a ir. Interesante y felicitaciones, licenciada, al servicio. Lo otro es, nos han preguntado con respecto al manejo de los familiares, cuáles serían las principales indicaciones y recomendaciones que se les indican a los papás. A los papás, cuando ya el niño está hospitalizado y se va de alta, digamos, es los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma, ya es un paciente de que está hospitalizado, ha estado con tratamiento, la ictericia puede disminuir, pero siempre decirle a las papás si es que hay si hay sangrado, si ve al niño muy irritable o si lo ve muy somnoliento, ¿no? Esos son indicadores de que los papás deben de acercarse a un centro hospitalario. Importantísimo, muy importante. Ustedes también trabajan con un equipo multidisciplinario. ¿Con qué otros especialistas trabajan a diario para el fin de beneficiar a estos pacientes con colestasis? A la mano se trabaja gastroenterólogos con cirujanos, ¿no? Cirujanos pediatras, porque son ellos los encargados de realizarlas. En este caso, la cirugía, las colangio intraoperatorias, hacen los CASAIs,
hacen las biopsias hepáticas, ¿no? Lo que es enfermería y enfermeras especialistas en gastroenterología, enfermeras con especialidad en pediatría. Tenemos también unidades de soporte nutricional, ¿no? Donde también ellos son los que dan las pautas también para la nutrición de estos niños con esta patología. Trabajamos también a la par con la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Servicio social, psicología. Importantísimo entonces también el manejo multidisciplinario. Muy bien, licenciada, le doy el pase entonces a la licenciada María del Carmen Taquía para que pueda entonces intervenir en esta importantísima exposición. Así es, sería necesario también, licenciada Carla, conocer si es que realmente en el país existe alguna institución que realice trasplante, porque los trasplantes que se ha tenido la necesidad de realizar, así ha estado coordinando con Argentina, dice, ¿no? ¿Existe en el país alguna institución que haga estos procedimientos? El Instituto de Salud del Niño San Borja ya ha realizado trasplantes, pero han sido en niños preescolares, a lactantes. Todavía a nivel de lo que es MINSA, creo que se está trabajando en ello, ¿no? Porque a veces los lactantes los chiquitines que se han ido son menos de un año, 6 meses, no de 3 meses, 4 meses, niños han ido fuera. Hemos tenido niños que si no son candidatos para trasplante hepático, pero no es por síndrome colestásico, sino es otra causa, ¿no? Que ha tenido 4 o 6 años y se han ido. Creo que este año se ha ido y fue el primer trasplante que se hizo en San Borja, que fue de este niño, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no? De que pronto no se pueda hacer el trasplante ya en los lactantes. Quizá también reforzar, porque en su exposición menciona que la alimentación de los lactantes es a base de fórmulas hidrolizadas, ¿no? En su mayoría. ¿Hay alguna contraindicación en caso a la lactancia materna? Si el niño no presenta casos de intolerancia, puede dar lactancia materna, y también que el niño gane peso, porque si vemos que está con lactancia materna y el niño no está ganando peso, entonces comienzan ahí a darle los otros aportes, se le puede dar el TCM, se le puede dar fortificadores, ¿no? Pero en caso sigue la ganancia, ya requería, porque las fórmulas maternizadas, no, a veces no se absorben porque no hay sales biliares a nivel del tubo digestivo, entonces la absorción no es muy buena y hay una mala absorción, ¿no? Entonces, para evitar la desnutrición, por eso es que se indican ese tipo de fórmulas. Pero si no está contraindicado el niño, esto puede tomar su lactancia materna. Qué bueno. Me interesa también que refuerce la exposición en relación a lo que ha observado enfermería para disminuir la molestia del prurito. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes? ¿Mejores resultados utilizando los antihistamínicos o utilizando aquellos medicamentos mencionados por usted? Los antihistamínicos como que nos dan la respuesta es mucho más rápida. La clorfenamina se le da al niño a media hora, 1 hora, ellos ya están dormidos, ya no refiere, que disminuye, pero cada tiempo nuevamente comienza esa sensación. Entonces, lo que aquí hay que ver es ir a la causa, lo que produce ese prurito. Entonces, con el fenobarbital, con el ursofán, con la colesteramida, como eso ya se toman ellos diario, ya con un horario, entonces eso también comienza que a nivel sistémico ya esas sales biliares van a comenzar a disminuir, y entonces el prurito, ¿no? En caso cuando hemos tenido niños que están con eso y a pesar de eso, la sensación de prurito es muy intensa, entonces ahí les damos la clorfenamina a veces. Para poder pueden trabajar en conjunto. ¿Cuáles son el tratamiento que ustedes han ido evidenciando durante el tiempo en estos casos de síndrome colestásico, ¿no? Aquellos que culminan en cirugía o aquellos que han cedido de manera médica, por así decirlo.
Hay algunos viendo las causas. Cuando no son cirugías se les hace la operación de Kasai, pero esa operación no garantiza de que la causa, como se dice, no llegó a la causa, el niño se recuperó. So, se hace esta cirugía porque son niños que van a ser candidatos a un trasplante hepático, ¿no? Entonces, se les realiza el trasplante, que es un donante vivo, generalmente es la mamá o papá quien se les proporciona un pedazo de su hígado, ¿no? Entonces, esos niños también es el monitoreo continuo, reciben una medicación, el control, prácticamente es un año que el control es bien exhaustivo en estos tipos de pacientes, ¿no? Diciéndole que también puede haber algunas complicaciones, como son operaciones grandes, donde pueden presentar algunas obstrucciones, adherencias, ¿no? Que en estos niños, porque ya son algo chiquitos que tienen ya unos de 3 a 4 años de trasplantados, gracias a Dios han ido bien, han habido casos que comienzan a tornarse nuevamente itéricos, ¿no? Entonces ellos, ¿por qué es? Porque a veces en la zona, en la estomosis de unión del hígado con la zona que se ha donado, a veces hay una obstrucción. Y aquí ellos entran para realizar esa dilatación de ese aspecto, ¿no? De donde está viendo que otra vez la bilis está obstruyendo, entonces otra vez está habiendo un compromiso hepático. Pero a la fecha son niños que han evolucionado bien, ¿no? Que pueden presentar complicaciones, han requerido a realizar las dilataciones, porque el paciente trasplantado siempre es un paciente de sumo cuidado, ¿no? Sumo cuidado, porque a veces incluso vienen por otras causas, una deshidratación, pero ya son referidos al servicio por el simple hecho de ser niños trasplantados. Okay. Muy bien. Bueno, reiterarle mi agradecimiento y doctor Roberto Ortega, sus palabras. Muchísimas gracias. Felicitar entonces a la licenciada Carla Johnston Mantilla del Servicio de Gastroenterología del Instituto Nacional de Salud del Niño, invitarla para próximas telecapacitaciones y bien, que nos brinde algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante que ha desarrollado el día de hoy. Bueno, la recomendación es la prevención y promoción. A las colegas que trabajan en el primer nivel de atención, ellas no son las que están en el primer contacto con un niño sano, porque somos las primeras que realizamos el CRET, que vemos al niño a los 2 meses, o a veces hasta antes. Entonces, siempre ser observadoras, ver más allá de lo evidente. Quizá complementar también con la vacunación, ¿verdad? La vacunación que podemos promover y fomentar es contra la hepatitis. Tenemos vacunas en el calendario, la hepatitis B, pero también de manera muy particular contra la hepatitis A, ¿no es cierto? Eso sería. Y también el manejo, ¿no? Si bien nosotras vemos también el manejo, el control de la madre también en el embarazo es muy importante. Es muy importante ahí porque a veces las mamis están, puede haber causas por enfermedades venéreas también, una infección, el cuidado, el control prenatal es muy importante también para prevenir ese tipo de patología. Excelente, así es. Entonces, todos enfocados desde la prevención. Le envían saludos también. V. Ayala, excelente. Felicitaciones, Carla, por la ponencia. Y saludos también desde el Hospital Rebagliati. Bien, felicitarle, un gran aplauso para usted, licenciada Carla Johnston. Bien, le esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted, licenciada Taquía, y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.